Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la segunda lección del cuarto trimestre de este año. El título de la lección de esta semana tiene una connotación bien hermosa. Su tema es el cielo sobre la tierra. Solo usted puede imaginarse que el cielo esté en la tierra. La mente puede volar hacia el mundo de la imaginación y poderse imaginar que podemos caminar sobre las nubes, tener un ambiente maravilloso de tipo celestial. Y esta semana vamos a descubrir temas de grande impacto para lo que es la comprensión del santuario de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, vamos a comprender lo que son las figuras, las sombras y el tipo, lo que nosotros conocemos como el modelo, el símbolo y la tipología del santuario aquí en la tierra. Entre los temas que vamos a estar estudiando, vamos a descubrir cuál fue el primer santuario donde se realizó los primeros sacrificios. Seguidamente, vamos a estudiar cómo era la copia del modelo o la figura del santuario. De esta manera vamos a comprender por qué Jesús es como el santuario de Dios en esta tierra. Además, vamos a estudiar cuándo la iglesia se convierte como un santuario donde en realidad pueden hacerse grandes y maravillosas obras para salvación de la misma iglesia. Esto es a saber, el pueblo remanente de Dios. Y para finalizar, vamos a disfrutar donde habrá una nueva creación con relación al santuario. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, en el versículo número 5. La Biblia dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando él iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El versículo de esta semana nos está diciendo que Dios comandó a Moisés para que construyera un santuario. Un santuario es un lugar apartado, destinado para la adoración a una divinidad, en este caso es Dios. El santuario significa un lugar o un templo donde se venera a este Dios. Y Dios le dijo a Moisés: mira, haz las cosas de acuerdo al modelo que yo te mostré, conforme a la figura, conforme a la sombra, conforme al modelo, al símbolo que yo te he mostrado. Así vas a hacer con meros detalles el santuario que yo te he mandado. En el plan de salvación, Dios preparó o diseñó, podemos decirnos, lo que es el santuario. Y el santuario no era más que otra cosa, el plan de salvación en miniatura. Realmente, aunque el santuario celestial es el original, donde Dios mismo está ministrando para nosotros, Dios ha revelado verdades acerca de este santuario en diferentes formas aquí en la tierra. Esto del tipo, del antitipo, de la figura, del símbolo, de la sombra, no es más que el reflejo de lo que Dios ha revelado a la humanidad. Cuando decimos que es la sombra, estamos diciendo que había una figura que tenía reflejado por la luz una sombra, y en este caso la sombra era el santuario de lo que construiría Moisés. Dios creó el jardín del Edén como símbolo del santuario. El santuario celestial y sus funciones en la salvación fueron representados en el tabernáculo terrenal y en las estructuras de los templos israelitas. El templo de Dios fue manifestado a los seres humanos, y el templo celestial un día en el futuro va a descender del cielo, donde moraremos con Dios en su santuario. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice la lección con este tema, que es el primer santuario en la tierra.
Continuemos con esta lección. Muy bien. En este día, el día domingo, se presenta el primer santuario en la tierra. En realidad, todos los símbolos, todas las sombras, todos los tipos, desde la creación hasta la eternidad, es un símbolo tras símbolo de lo que es el santuario celestial. Los estudiantes de la Biblia notaron que muchos rasgos del jardín del Edén correspondían a los santuarios posteriores en Israel, indicando que el Edén fue el primer templo símbolo en la tierra. Algunas similitudes entre el Edén y el santuario incluyen una diversidad de lo que podríamos decir son características del primer santuario o de lo que es el santuario. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, se tuvo que sacrificar unos animalitos para poder cubrir su pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ellos fueron cubiertos con pieles de cordero, lo cual significa que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba allí mismo simbolizado allá en la creación después que Adán y Eva cayeron en pecado. También el mismo registro dice que acabó Dios los cielos y la tierra y que dijo y que hizo, los bendijo. Bendijo todo porque acabó Dios la obra que hizo. Asimismo, vemos que hay una similitud entre que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Asimismo vemos que en el santuario Jesucristo, Dios mismo, pasea o se pasea entre medio de los candeleros de acuerdo a Apocalipsis. Adán y Eva debían de cultivar y deberían de cuidar la tierra, sojuzgar la tierra. Asimismo, los servicios en el santuario estaban representados en los servicios que hacían los levitas allí en el tabernáculo. Adán y Eva debían de servir sojuzgando la tierra, así es que los levitas debían también de darle mantenimiento y cuidado al santuario. También algo interesante que me llama poderosamente la atención es el hecho de que habían querubines que guardaban el jardín del Edén, pero así también están los querubines que guardan el arca del pacto, que están con sus alas extendidas, prácticamente inclinados uno hacia el otro, protegiéndose de ver la presencia poderosa de Dios. Así es que podemos ver que habían querubines en la creación, después de la creación, guardando podemos decir el jardín del Edén, y también vemos la comparación de que en el santuario también habían querubines. En el jardín del Edén es llamado como el jardín de Dios, de acuerdo a Isaías 51:3, Ezequiel 28:13 y 31:9. Así es que fue la morada de Dios sobre la tierra, el lugar donde nuestros primeros padres debían adorar y tener comunión con Dios. Por lo tanto, esta es la parte, podemos decir, un poco triste. La mayor pérdida de la caída no fue la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, sino el no poder estar en presencia inmediata de Dios. Si algo perdió Adán y Eva al caer en pecado fue estar en comunión, en coinonía con Dios, en la presencia misma. Recuerda que ellos hablaron cara a cara con Dios. Cuando fueron expulsados, ellos no tuvieron nunca más ese derecho. Ellos fueron sacados literalmente del santuario de Dios. Así es que la pregunta es, ¿qué te viene a la mente a ti cuando piensas en un santuario? Recuerda, un santuario es un lugar apartado, destinado para la adoración de una divinidad, o sea, de Dios. Esto significa que en cualquier lugar donde tú decidas adorar a Dios, allí está Dios contigo, pero tienes que llenar los requisitos. Y los requisitos son donde están dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así es que el mejor lugar, el mejor santuario en la tierra, podemos decir, es la iglesia, donde todos llegamos allí a adorar a Dios, donde todos llegamos allí a santificar nuestras almas en presencia de nuestro Padre Celestial. El primer santuario en la tierra realmente se construyó para el favor y beneficio del hombre. Así es que no debemos de dejar de congregarnos, como dice la Escritura, que algunos tienen por costumbre. Estudiemos la lección del día lunes y descubramos qué nos dice en esta sección con el tema que es
copia del modelo. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien. El día lunes es una lección que podemos decir es la secuencia de la lección anterior. Y en este día podemos ver claramente cómo las escrituras enseñan de manera clara que Moisés no inventó el santuario, sino que lo construyó de acuerdo a la instrucción divina que había recibido en el monte. De tal manera que Éxodo 25:9 dice que Moisés debía de hacerlo conforme a todo lo que te muestre. Dice, oiga bien, conforme a todo lo que te muestre en el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Moisés recibió instrucción, él tuvo una visión clara de lo que era el tabernáculo y los utensilios que se usarían para el servicio del tabernáculo o del santuario. Ahora, la escritura enseña claramente que Moisés no lo inventó, pero él miró un modelo y entonces él hizo una copia. La palabra hebrea para modelo, tabinit, expresa la idea de una copia o modelo. Por eso podemos concluir que Moisés vio alguna clase de modelo en miniatura que representaba el santuario celestial y que este modelo le sirvió como una guía para hacer el santuario terrenal. Recuerde, una copia es algo que está duplicado, es un modelo, es una figura, es una sombra de algo original. Y esto es lo que pasó cuando Moisés vio el tabernáculo e hizo una duplicación. Copió el modelo, el real, y vino a hacer una copia. El templo celestial está en el cielo. El libro de Hebreos explica en términos inequívocos que el santuario celestial es real. El santuario en el cielo es llamado el verdadero tabernáculo, el más amplio y perfecto tabernáculo. En este día nos lleva la lección al libro de Hebreos capítulo 25, versículos 9 y 40 y Hebreos capítulo 8, versículo 5, donde dice que Cristo entró, ¿verdad?, al santuario no hecho de mano de hombre. Y para ello vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Esta es la base de este día. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Oiga bien lo que dice el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Oiga bien, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, oiga bien, copia o figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. O sea, Cristo no entró al santuario donde ministraban los sacerdotes terrenalmente. Él entró al santuario celestial, donde Él dice, se presenta a sí mismo por nosotros. El sacerdote hacía mediación, intercesión, y Cristo ha entrado al santuario, ¿para qué? Para hacer intercesión por nosotros. Así es que podemos ver que esta era una sombra, una mera representación de algo real. Era imperfecto y débil, hablando del santuario terrenal. El santuario terrenal es una mera representación del celestial. Sin embargo, con todas sus limitaciones, el santuario terrenal refleja la realidad del celestial de manera importante. Podemos decir que el santuario que vio Moisés era el original, era el tipo, y el santuario que construyó Moisés en esta tierra era el antitipo, o sea, era una copia del modelo celestial. Descubramos qué nos dice la lección del día martes con la lección que su tema es Jesús como el santuario. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día martes es una lección para reflexionar permanentemente en ella. ¿Por qué? Porque en este día su título es Jesús como el santuario. Estamos estudiando acerca del santuario. Y Jesús en este día de la lección está siendo revelado como el santuario de Dios en la tierra. En cierto lugar o en cierta ocasión Jesucristo respondió y les dijo Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Alguien respondió o replicó,
En 46 años fue edificado este templo y tú dices que en 3 días lo levantarás. Más la escritura sigue diciendo que Jesucristo, más él hablaba del templo de su cuerpo. Con Jesús llegó el templo, el mejor templo, a habitar, a tabernacular entre los hombres. Realmente habitar significa la palabra griega, que significa es que no, es la forma verbal del sustantivo griego para tabernáculo. Así uno podría traducir el versículo diciendo que el verbo tabernaculó entre nosotros, o sea, habitó entre nosotros, el cual Jesucristo vino a vivir entre nosotros. Recuerde, San Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, de tal manera que Cristo mismo era la presencia viviente de Dios entre los hombres. El Jesucristo también representa el candelero allí en el santuario. El santuario tenía el candelero que alumbraba permanentemente. Jesucristo era la luz del mundo. Nosotros también somos la luz del mundo. Jesucristo era el maná también. Jesucristo es el pan que descendió del cielo para salvación de alimento de los hombres. Jesucristo también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también Jesucristo representa el sacerdote, el mediador, el intercesor. Como dijo Jesús, Dios con nosotros. Él venía a mediar, a interceder por nosotros. Sigo leyendo. Todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo en favor de la raza humana. Este servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios, que es la ley del reino divino. Las ofrendas de sacrificio habían de ser una lección objetiva del amor de Dios revelado en Cristo, en la víctima doliente, moribunda, que tomó sobre sí el pecado del cual era culpable el hombre, haciéndose pecado por el inocente por nosotros. O sea, Cristo se hizo pecado para salvarte a ti y salvarme a mí. El culpable eras tú, el culpable era yo. Sin embargo, Él vino para pagar la deuda. La paga del pecado es muerte y Él vino a morir. El santuario de Dios, Dios mismo vino a habitar. San Juan capítulo 1, versículo 4 lo dice de esta manera. Y aquel verbo fue hecho carne. Oiga bien, el verbo se hizo carne. ¿Y qué pasó? Al volverse carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es que Jesús representa el santuario de Dios viviente en esta tierra. Realmente podemos estar confiados, podemos estar seguros que Dios, un Dios santo, perfecto, justo, bueno, dejó la gloria del Padre, se humilló a sí mismo y descendió y se humilló para que tú y yo obtuviéramos salvación, bendición y la vida eterna. Aprendamos y descubramos de la lección del día miércoles con el tema que es la iglesia como santuario. Continuemos con esta lección, recibamos nuestra bendición. Muy bien. La sección del día miércoles es una más de las lecciones muy importantes dentro de este estudio, porque en ella encontramos lo que es la posición de la iglesia como el santuario. Existía el santuario del cual nosotros hemos venido hablando, que es el santuario que estaba allá en el desierto, en el tiempo del Éxodo. Pero también después existió otro santuario o otro templo, el cual construyó Salomón. Este fue prácticamente el primer templo. Después ese templo fue destruido y la gloria del segundo templo fue más esplendorosa porque allí se hizo presente Dios mismo en la persona de Jesucristo. Después de la ascensión de Cristo al cielo y su investidura como sacerdote en el santuario, allí el templo que estaba sobre la tierra ya no tenía ningún propósito. Los ritos, las ceremonias del santuario siguieron su curso, pero ya el Espíritu de Dios ya no acompañaba todas esas ceremonias.
los ritos, las ceremonias expresadas en ordenanzas y en mandamientos fueron clavados en la cruz. Esto es a saber la ley ceremonial o la ley ritual. Después de Jesucristo, el poder que habitaba en Cristo, la plenitud del Espíritu Santo, fue prácticamente delegado a la iglesia. La iglesia es la depositaria del Espíritu de Cristo, pero la iglesia de manera corporal, en otras palabras, todo el cuerpo de Cristo, la iglesia en pleno, ese es el cuerpo de Cristo donde habita hoy la plenitud, la santidad o el Espíritu de Dios. Somos ciudadanos, somos miembros de la familia de Dios. El apóstol Pablo, hablando de este asunto, tratando de persuadir a aquellos que estaban desviados en conductas equivocadas, en lascivias, en conductas sexuales, fuera de lo que era el orden del pueblo de Dios, él exhorta y le dice: hermanos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno de vosotros destruyera el templo de Dios, a ese los va a destruir el Señor. Dice: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu de Dios, el cual mora en vosotros y que tenéis dentro de vosotros y que no sois vuestros? O sea, nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Realmente nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en la medida que tenemos comunión y santidad con Dios, habita en nosotros la plenitud, la santidad, el Espíritu de Cristo. Recuerde, a todos los que le recibieron, oiga bien, recibir a Cristo, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. En la unidad del cuerpo, oiga bien, en la unidad del cuerpo somos los depositarios del poder, de la gracia del Espíritu de Cristo. Como un templo, los creyentes están en la tierra santa y como tal bajo la obligación divina de vivir en santidad. Pablo usó imágenes del templo para enfatizar su llamado a una vida pura y santa, que en este contexto él identifica como pureza sexual sobre la inmoralidad. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: mire, vosotros sois templo del Espíritu Santo, apártense de toda conducta que transgreda la voluntad de Dios, de que transgreda la santidad de Dios. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Así es que somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido de Dios. Esta es la nueva iglesia después de que Cristo ascendió. Este es el santuario de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Así es que la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Todo lo que la iglesia atare aquí en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatare aquí en la tierra será desatado en el cielo. Así es que el poder, la autoridad de Cristo es delegada, es depositada en la iglesia. Y la iglesia es un santuario de Dios aquí en la tierra. La iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia no solo es el templo de Dios, sino también un sacerdocio santo. Cuán vital es que rindamos nuestra vida con fe y obediencia a Dios, quien nos ha dado tanto y quien por lo tanto merece de nosotros todo a cambio de la bendición que Él nos ha entregado. Descubramos qué nos enseña la lección del día jueves con el tema que es una nueva creación. Recibamos esta bendición. Muy bien. En este día es realmente algo poderoso porque es el anhelo de todo creyente, tener una nueva creación. Esto es a saber, encontrarnos con Cristo Jesús en el nuevo templo, en el templo del reino de los cielos, en la nueva Jerusalén. Hablando de estas cosas, la lección en este día nos refiere a Apocalipsis capítulo 7 de versículos 15 al 17. Y hablando de los 144,000, dice que están delante del trono de Dios y sirven de día y de noche. No tienen más hambre, no tienen más sed. El sol ya no les cae más sobre ellos, no los quema ni les curte la piel, me imagino. Y ni cae sobre ellos, no hay calor. Que algo interesante es que dice que el Cordero, Él es el que está allí en medio del trono y va a pastorearlos. Estos versículos describen claramente a los redimidos como reyes y sacerdotes,
que sirven en el palacio real de Dios, en el templo de Dios, con la promesa de que Él está sentado sobre el trono y que Él extenderá su tabernáculo sobre ellos. Oiga bien, tabernáculo significa habitación. En otras palabras, Dios extenderá su habitación sobre ellos. Es algo muy hermoso. Ellos sirven por esta razón de día y de noche. En la tierra nueva, el santuario, una vez más llega a ser el lugar perfecto de la relación donde Dios y los redimidos se encuentran. Esto garantiza un refugio, una protección y el cumplimiento definitivo de la vida en la presencia de Dios, y veremos a Cristo allí cara a cara. Hablando de esto mismo en la nueva creación, este día nos refiere a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 es uno de los versículos más recitados, más leídos, y es uno de los versículos o capítulos, podemos decir, que llena de esperanza y de fe al creyente. Porque allí describe claramente, dice el apóstol San Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no eran más. Ya no eran más, no porque ya no existan, sino que ahora son renovados, son purificados. Por eso es una nueva creación. Entonces él dice, y en este cielo nuevo, dice, la primera tierra ya pasó. Y ya no hay, dice, dolor, ya no hay muerte, ya no hay tristeza, ya no hay lágrimas, ya no hay muerte, ya no hay nada de la sombra de tristeza que había en la tierra primera, que había sido contaminada por el pecado. Y entonces dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Recuerde, baja la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y entonces el templo de Dios será visto. Sigo leyendo. Juan no ve el templo de la nueva Jerusalén, pero esto no significa que no haya un templo, más bien una nueva Jerusalén misma es el templo y el tabernáculo de Dios. Lo más importante de todo es que Dios está presente en el santuario de Dios. Podemos vivir con Él en una relación más estrecha posible. Esta es la meta de la salvación. Oiga usted, imagine usted, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Si tú amas al Señor, si yo amo al Señor, Dios tiene preparado para ti, para mí, cosas gloriosas, una nueva tierra, un nuevo templo, donde Él extenderá su tabernáculo hacia ti y hacia mí. Y esta nueva creación, ¿saben qué? No es invención de hombre, es el plan de salvación cumplido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vivir en la eternidad será algo maravilloso en una estrecha relación con el Señor Jesús, tanto así que le veremos tal cual Él es, le veremos cara a cara. Como el himno dice, cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Terminemos con la lección de esta semana, recibamos total bendición, estudiando la conclusión en la meditación de la lección de esta semana. Terminemos con esta bendición. ¡Wow! ¡Qué hermosa y poderosa lección hemos estudiado durante toda esta semana! La lección, el cielo sobre la tierra, nos demostró que Dios tiene un plan de salvación para ti y para mí, y que el cielo nuevo, la tierra nueva que Él ha preparado, es real y verdadera. Resulta que el temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades, tanto así que lo han puesto como algo místico, tanto misterioso. Sin embargo, la tierra nueva, el cielo nuevo es real. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones para ellos en la casa de su Padre. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignoran por completo lo que se refiere a la patria celestial. Y sin embargo, son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás entraron al pensamiento humano. Las cosas grandes que ha preparado Dios a los que le aman. La lección, el cielo sobre la tierra, nos enseñó 5 poderosos conceptos que a mi juicio nos han mostrado el plan maravilloso de salvación encerrado de manera maravillosa en el santuario. Por ejemplo, el primer santuario sobre la tierra. Nos dimos cuenta que al crear Dios los cielos y la tierra, todo tenía de manera especial una forma que estaba descrita donde Él mostraba el santuario.
y al caer en pecado Adán y Eva, Jesucristo, Dios mismo, tuvo que sacrificar corderos para cubrir la vergüenza, la desnudez y el pecado de nuestros padres Adán y Eva. Pero también comprendimos que existe un santuario perfecto allá en los cielos. Y Dios comandó a Moisés a construir un santuario terrenal allí en el desierto, que era un modelo, era una sombra, era una figura del verdadero tabernáculo que Dios ha levantado. Y esto nos lleva al tercer tema de esta semana, el cual fue Jesús como el santuario. Al nacer Jesucristo, se le llamó su nombre Emmanuel, el admirable consejero, Dios fuerte, el príncipe de paz. En él habitaba toda la plenitud de Cristo. Él vino desde los cielos para habitar en esta tierra, para tabernacular entre su pueblo, y Cristo vino a ser el santuario de Dios viviente en medio de su pueblo. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el sacerdote, Él era el templo. En Él se simboliza todo el santuario completo. Y descubrimos con el tema número 4 que la iglesia es como el santuario. Jesús, al morir y al resucitar, ascender a los cielos, dejó el poder de su Espíritu Santo a la iglesia. Y la iglesia hoy es el santuario en esta tierra. Recuerden, donde están dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. Allí está la presencia del Señor. Eso es un santuario. La iglesia es la depositaria de todo el poder, de toda la autoridad. Lo que ella ate y desate aquí en la tierra, será atado y desatado allá en los cielos. ¿Qué diremos del concepto número 5? Una nueva creación. En este tema pudimos darnos cuenta que Dios tiene preparado cosas maravillosas para aquellos que le aman. Él tiene un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá más lágrimas, no habrá dolor, no habrá más muerte, no habrá más llanto. ¿Por qué? Porque el mismo Cordero de Dios va a pastorear a sus hijos en el nuevo santuario en el cual estaremos un día muy pronto. Esta fue la lección número 2. La próxima semana vamos a estar estudiando la lección número 3. Su título es Los sacrificios. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Los espero con esta lección, la número 3. Pero por favor, les invito a visitar nuestro proyecto sitio web. Allá abajo, proyecto sitio web. Allí usted va a encontrar un link donde puede usted hacerse participante de este proyecto misionero llamado Mi Escuela Sabática. Gracias a todos aquellos que ya se han presentado y que nos han compartido su bendición. Los espero la próxima semana. A todos ustedes, gracias por visitarnos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que de forma voluntaria tomen para mí ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, tejido de pelos de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Quiero que el pueblo de Israel me construya una morada sagrada donde pueda vivir entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, el cual tendrá cortinas de lino fino.
Al lado sur, las cortinas tendrán una longitud de 44 metros. Ellas serán sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 44 metros, con sus 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, del lado oeste, tendrá cortinas de 22 metros de largo, sostenidas por 10 columnas con sus 10 basas. En el ancho del atrio por el lado oeste, habrá también 22 metros de longitud. La entrada del atrio se ubicará en el lado oeste y tendrá 2 cortinas. La cortina al lado derecho de la entrada tendrá 6 metros 60 de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 centímetros de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 8 metros 80 de largo. Hazla de lino fino y decórala con hermosos bordajes hechos con hilos color azul, púrpura y carmesí. Será sostenida por 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán unidas por capiteles y corchetes de plata. Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce, de modo que la longitud de todo el atrio será de 44 metros por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros y 20 centímetros de alto, hechas de lino fino. Las basas que sostienen sus muros serán de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán